Eso. Listo, ya está grabando y ya tenés el permiso de administrador nuevamente. Gracias. Ahí te llamo. Ok. Buenas tardes, casi noches. Qué bien que nos están acompañando. Pues les contamos que tanto el maestro Reinaldo como yo estábamos en la duda de que si íbamos a tener la sesión síncrona hoy o no, pero no sé si no contestaron el foro porque no lo vieron o porque el de la duda o porque decidieron pues que sí iba a la sesión. Y la verdad es que como ya estamos en, digamos, materia dispuesta, pues con los que estemos. Si hoy asisten menos que en la sesión anterior, con eso vamos a participar. Tenemos por el momento 7 y vamos a arrancar con los que estemos. Y como tenemos la ventaja de la grabación, gracias al maestro Reinaldo que ya la activó, pues quedará para los participantes que no se conecten hoy. Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, en esta unidad sabemos que tenemos 4 unidades. Intentamos que sea desde lo general hasta lo particular. En la sesión anterior nosotros hablábamos de conceptos de emprendimiento, características emprendedoras, competencias emprendedoras, y también hablábamos de casos de estudio que teníamos presentes. Las actividades de aprendizaje son bastante prácticas. Van a ver la de hoy que es, algunos tal vez lo han hecho, otros va a ser su primera vez que hagan una actividad como la que tenemos pensada para esta semana, pero la cuestión es que todos de aquí en adelante trabajemos con una idea de negocio y se les solicita que sea una idea de negocio basado en su práctica laboral, especialmente para los que trabajan la parte de las TIC, se solicita que sea de esa manera. Y si no, esa es la orientación principal. Pero lo más importante es que todos logren desarrollar una idea de negocio en algo que les apasione y tengan el contenido práctico para ello. Entonces, en la sesión anterior nosotros hablábamos de características emprendedoras, competencias y también vimos algunos casos. En la sesión de hoy tenemos la unidad Desarrollo de Ideas Emprendedoras. En Desarrollo de Ideas Emprendedoras nosotros vamos a ver algunas técnicas que parecen sencillas, pero no son tan sencillas para poder desarrollar, valga la redundancia, como el título lo indica, tu idea emprendedora. También vamos a ver el ecosistema emprendedor. ¿A dónde son los lugares donde tenemos que asistir cuando nosotros ya queremos poner en práctica nuestra idea emprendedora? También vamos a saber, aparte de esos lugares, la dirección física y la dirección digital, vamos a saber cómo influye la inteligencia emocional en el desarrollo de tu emprendimiento. Hay personas que no toman en cuenta ese aspecto de la inteligencia emocional, pero vamos a notar por qué es tan urgente y tan necesario saberlo. Bien, le damos la bienvenida al resto de participantes que ya se han unido. Ya tenemos 8 participantes y con eso vamos a entrar en materia. Entonces, para hoy, desarrollo de ideas emprendedoras y también vamos a hacer, aquí tenemos más o menos, en general, ¿qué vamos a hacer? Hablar de la inteligencia emocional y el emprendimiento. Va a haber momentos que vamos a presentar un pequeño video y también vamos a hacer un espacio de conversatorio. Si no quieren usar el micrófono, pueden usar los chats y para que esto sea un poquito más fluida las ideas que tengamos. Herramientas para la generación de ideas emprendedoras, que es el ecosistema emprendedor, y ruta para iniciar tu emprendimiento. Esta ruta para iniciar tu emprendimiento la comenzamos a ver en la sesión anterior, pero hoy vamos a puntualizar ciertos aspectos, especialmente de los trámites que tenemos que desarrollar. Vamos a comenzar el logro de aprendizaje que tenemos para hoy. ¿Qué necesitamos para hoy? Bien,
Como en la sesión anterior nosotros ya vimos las generalidades y hablamos mucho de la importancia del desarrollo del ser emprendedor, en esta sesión lo que pretendemos como logro de aprendizaje para ustedes es que conozcan herramientas que les puedan generar ideas innovadoras y emprendedoras. Algunos de ustedes ya tienen en mente la idea que quieren desarrollar, pero a través de las técnicas que vamos a ver hoy, o las afianzan o desarrollan nuevas ideas que a lo mejor no se le habían ocurrido. Ese es el primer logro de aprendizaje. El otro logro de aprendizaje que vamos a tener para hoy es que conozcamos cómo la inteligencia emocional y el emprendimiento van de la mano. Hoy se tiene que usted hacer la pregunta, ¿qué tan inteligente soy emocionalmente? Antes de cualquiera de las 8 tipos de inteligencia que existen, usted primero pregúntese, ¿qué tan inteligente emocionalmente soy? Porque eso va a influir mucho en su emprendimiento. Y el último logro de aprendizaje es que nosotros estemos sabidos de los trámites legales que tenemos que hacer para desarrollar nuestro emprendimiento. De aquí en adelante, usted todo lo que vayamos conversando lo va asociando a su idea emprendedora. Ya por eso se le pedía en la sesión anterior que trajese su idea emprendedora para que vayamos viendo, todo lo va haciendo en la práctica. En la práctica usted va viendo cuál va a ser su idea emprendedora. Recordando un poco la sesión anterior, hablábamos de que era ser emprendedor y quisiera tener esta lámina por aquí que nos dice qué es ser emprendedor y estuvimos viendo esa parte en la sesión anterior, pero quiero recordarla. Y a propósito, colocamos esta imagen, fíjense en esa imagen de pequeño muñequito y un matraz químico, porque no existe fórmula mágica para el emprendimiento, eso lo habíamos hablado antes. Pero fíjense en lo que aparece ahí, el ADN del emprendedor. ¿Cuál es ese ADN del emprendedor? Voluntad, liderazgo, visión, pasión, creatividad, detallista, empatía, comunicación, persistencia. Todos esos son los aspectos principales que debe de poseer un emprendedor para poder tener en cuenta sus características emprendedoras y desarrollar. Y siempre hablamos de qué es ser emprendedor, qué significa. Bueno, emprender significa iniciar, explorar, promover, tomar riesgo, etc. Entonces, es un recuerdo de la sesión anterior. Para hoy, inteligencia emocional y emprendimiento. ¿Cuántos sabemos qué es inteligencia emocional? ¿Cuántos hemos trabajado en ese tema? Aquí ahorita hay 2 que están escribiendo que van a conectarse más dentro de un ratito. Entonces ya les estamos contestando. Tal vez algunos pensaron que hoy no nos íbamos a conectar, pero estamos. Recuerden que los lunes siempre va a ser nuestra sesión y no queríamos que se perdiera el cronograma de trabajo que teníamos. Entonces miremos, por ejemplo, recordemos Éxito Emprendedor, el libro que hablamos. Uno de los compañeros de la sesión anterior habló que él tenía ese libro, creo que no está por aquí, creo que fue Kevin. Alguien lo mencionó que tenía ese libro. También por aquí lo tenemos a disposición. Ya miramos los principales aspectos en el libro, que no sé si se mira por aquí. Estoy presentando el libro, se mira viejito este libro, ya una de las copias de hace mucho tiempo que ya casi no se ve, porque pocas veces se escribió este libro sobre éxito emprendedor y como miraron en algunos casos, pudieron ver, por ejemplo, Pizzavalenti, etcétera, varios de los lugares a los que hemos ido y a lo mejor no sabemos cómo empezó su emprendimiento. Uno de esos puede ser usted también. Entonces, ¿qué características emprendedoras debo desarrollar? Eso lo quiero tener esta imagen aquí para que lo tuvieron algunos que participaron en el foro, también los tenían en las actividades de aprendizaje, pero recordemos,
Hay un resumen y esta imagen es necesaria para que entremos al tema de inteligencia emocional. Autonomía, adaptabilidad, confianza en sí mismo, proactividad, poder de persuasión, capacidad de asumir riesgos, innovación, fijación continua de objetivos, locus de control interno. Y cuando hablábamos de locus de control interno, tiene mucho que ver con aquí está contestando alguien más, de que ya se va a conectar también. Con la capacidad que tenemos nosotros de esa voz interior que nos dice que vamos a lograr un proyecto que tengamos. Por ejemplo, hago la pregunta ahorita, de los que están presentes en el curso o de los que están presentes el día de hoy, tenemos de los 8 participantes presentes, ¿cuántos han tenido un emprendimiento? ¿Cuántos? Y lo vamos a escribir. ¿Cuántos han desarrollado un emprendimiento hasta la fecha? Sin penas, contestemos quiénes han desarrollado un emprendimiento, quiénes no, aún todavía. Vamos a ver por aquí, si hay alguno que nos diga empezado o por aquí están contestando algunos. Aún no, dice Wendy. Aún no, Iber, yo tengo uno en mente, nos dice profe Magali. Danilo no. Luis nos dice mi mamá con bolsos de cuero con marca registrada. Excelente. Ah, la profe nos está compartiendo lácteos Lolita, qué alegre. Y hoy vamos a ver eso que está haciendo la profe Magali, que nos está diciendo el nombre de lo que ella tiene pensado. Es uno de los aspectos que vamos a ver en inteligencia emocional. Porque muchas veces no nos atrevemos ni a decir eso, ni a decir cuál es cuál es la idea que tenemos o hasta la marca. Aquí nos dice Luis, mi mamá con bolsos de cuero con una marca, sigue vendiendo por si acaso quiere un diseño innovador. Vean lo que está haciendo Luis, está haciendo lo que todo emprendedor debe de hacer, especialmente el poder de persuasión. Luis, felicidades por eso, ¿verdad? Porque es el poder de persuasión. El emprendedor se enamora tanto de ese emprendimiento y es como un hijo, que el emprendedor no pierde oportunidad para asumir su emprendimiento y darlo a conocer. Así que antes de que termine el curso, vamos a ver que Luis nos mande también ejemplos de los bolsos que hace su mamá, porque es una oportunidad de mercado. El emprendedor, capacidad, miremos cómo estamos poniendo en práctica esta imagen, no la debemos de perder de vista. Adaptabilidad, confianza en sí mismo, poder de persuasión, fijación de objetivos y perseverancia, innovación. Ese locus de control interno. Entonces, Luis, pendiente enviarnos imágenes más adelante, ¿verdad? De bolsos. Toda oportunidad para el emprendedor es cualquier espacio que logre, ahí empieza a hacerse publicidad. Entonces, gracias a todos los que están participando y los que todavía no tienen su idea desarrollada, pues empiecen a pensar qué es lo que nosotros tenemos que desarrollar más para poder tener una idea emprendedora. Muchas veces no es solamente tener esa idea ya pensada, más bien es todas estas características que tenemos aquí. A veces esas características no las desarrollamos y entonces nos quedamos siempre en, tenía una idea, pero no la avancé. Entonces, ya recordando un poquito lo que vimos en la sesión anterior, ahora vamos a ver lo que nos refiere a este proceso para iniciar el emprendimiento. Lo vimos en la sesión anterior, pero antes tenemos que hablar de inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Primero,
conversemos sobre eso antes de entrar en materia. ¿Qué es inteligencia emocional? Si algunos sabemos, tal vez. Primero vamos a preguntarnos qué conocemos como inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Algunos lo hemos sabido ese concepto, ninguno tal vez, lo hemos escuchado por ahí. Sin temor, coloquémoslo en el chat. Si alguno ha escuchado ese concepto de inteligencia emocional, ninguno. Recuerden que una de las acciones que tiene que hacer el emprendedor es no tener temor, ser a su capacidad de asumir riesgos. Entonces tenemos que participemos con lo que se nos venga a la mente. Ninguno hemos trabajado sobre el tema de inteligencia emocional. No nos sintamos mal si no lo hemos trabajado, pero miremos, por ejemplo, vamos a comenzar diciendo qué es inteligencia emocional y cómo se trabaja con el tema de emprendimiento. La inteligencia emocional es la habilidad que permite identificar, evaluar y controlar las emociones de uno mismo y de los demás, así como la capacidad de poder motivarlos y cooperar. Fijémonos qué es inteligencia emocional, porque se habla mucho, no sé si ustedes han escuchado que hay bastantes cursos sobre eso, de pronto hasta hay un boom sobre inteligencia emocional, pero comprendamos qué es. Es la habilidad que permite identificar, evaluar y controlar las emociones de uno mismo y de los demás, así como la capacidad de poder motivarlos y cooperar. Fijémonos qué difícil es, porque nos dice capacidad de poder identificar y evaluar. Díganos, Yanil dice que tiene uno. Claro que sí, Yanil, puede ocupar Hola, el buenas tardes. micrófono, no solo ¿Qué tal? él, ¿Se escucha? cualquiera. Diga, Yanil. Yo conforme a la experiencia que tengo, ya que yo acostumbro, bueno, ver videos así de motivación, así de emprendedurismo, para dar mis ideas Sí, para un futuro, pues, porque actualmente estoy enfocándome en mejorar como persona, porque en eso creo que va lo que es inteligencia artificial, digo, inteligencia emocional, perdón, en mejorar como persona, saber dominar los sentimientos, los temores, porque comúnmente alguien como un emprendedor tiene que enfrentar sus miedos, saber qué correcto. momento y entregarse, prepararse, porque no es simplemente dejarse llevar, opino yo, un emprendedor, conforme he ido leyendo en los documentos básicos que ya tenemos aquí en la plataforma. Un emprendedor también no es solo ser impulsivo, sino también pensar, planear y saber dominar los sentimientos, porque comúnmente eso nos puede dar un arma de doble filo, ya que nos puede motivar, nos puede ir por un camino que tal vez nosotros pensamos es el correcto, pero en verdad no. Por eso yo tal vez opino, según mi punto de vista, la inteligencia emocional puede ser todo aquello que nosotros vamos mejorando conforme el tiempo para poder manejar nuestros sentimientos, nuestras emociones y tomarlas a nuestro favor y no se vuelvan algo en contra de nosotros. Excelente lo que nos dice Yanil. Si cualquiera quiere expresar alguna opinión, lo puede hacer, ya sea solo levantamos la manito que sale ahí abajo en el sistema o escribimos en el chat y podemos participar. En lo que dice Yanil, fíjese que él dice, habla también de los miedos y quiero que nos quedemos en este término porque algunos lo van a encontrar, como dice Yanil, leyendo o van a ver en la web. Hay muchos conceptos de inteligencia emocional. Ahora hay cantidad de versiones, pero el principal que ha escrito sobre él es Goleman, que él ha escrito sobre la inteligencia emocional y los 8 tipos de inteligencia que existen. Pero uno de los conceptos más fáciles de comprender la inteligencia emocional es cuando nos dice identificar, evaluar y controlar las emociones de uno mismo y de los demás. Eso es muy difícil. Es bastante complejo y no se desarrolla de un día al otro. La inteligencia emocional se va desarrollando, es un proceso y de ese proceso de qué tan inteligente emocionalmente somos o estamos desarrollando esa inteligencia emocional depende de nuestro emprendimiento también.
¿Por qué? Yanil hablaba de los miedos, pero fijémonos en esa frase que nos dice ahí. Es algo que llevamos dentro, de carácter intangible y que influye en cómo manejamos nuestro comportamiento. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos un emprendimiento? Tenemos esa idea, pero lo primero que se nos viene a la mente es el temor. ¿Cómo se va a aceptar esa idea o va a ser rechazada esa idea? Eso tiene que ver mucho con cómo hemos trabajado nuestra inteligencia emocional. Cuando la persona no ha trabajado suficiente su inteligencia emocional, puede ser afectada por la frustración y por las opiniones de los demás. Por ejemplo, aquí nos dice cómo atravesamos las complejidades sociales y cómo tomamos decisiones personales que nos permiten alcanzar resultados positivos. Ahora, hagámonos la pregunta. Ya tenemos el concepto, pero tenemos que ver cuáles son las dimensiones de la inteligencia emocional y la vamos relacionando con las características emprendedoras. Autoconocimiento. El emprendedor, miremos las dimensiones que tiene la inteligencia emocional y vayamos recordando la lámina anterior cuando hablábamos de las características emprendedoras. El emprendedor tiene que tener autoconocimiento. Primero, tus características. Por eso era que pedíamos la infografía de tu perfil emprendedor. Tienes que saber qué tipo de perfil emprendedor tiene usted. Autocontrol, autorregulación de las emociones, motivación. Fijémonos en esa característica emprendedora y haga la relación, perdón, esas características de la inteligencia emocional y haga la relación con las características emprendedoras. Van de la mano. Habilidades sociales, empatía. Esas son las dimensiones de la inteligencia emocional. Cómo se relacionan con las características emprendedoras. Ahora, fijémonos en algo súper importante para la inteligencia emocional. Depende de dos aspectos, intrapersonal e interpersonal. Intrapersonal, autoconocimiento. ¿Qué tanta autoconciencia tengo? ¿Qué tanta autovaloración? Y aquí es el clic del asunto en la inteligencia emocional y el emprendimiento. Autovaloración. ¿Cuántas veces creemos que no estamos preparados para desarrollar cierto tipo de trabajo, cierto tipo de responsabilidades? Y eso ya es en sí una prueba de qué tan emprendedores somos. Recuerden que en la sesión anterior hablábamos de los intraemprendedores y los emprendedores. Intraemprendedor es una persona que desarrolla todas sus características emprendedoras, pero dentro de una empresa que no es la suya. Generalmente somos todos, porque antes de desarrollar el emprendimiento, nosotros estamos laborando en una empresa que no es la nuestra. ¿Cuánto nos autovaloramos? Autorregulación, y esto tiene que ver mucho con lo que estamos pasando ahorita. Nos hicieron casualmente hace poco una entrevista de tips para el emprendimiento en tiempos de crisis. Y por supuesto que es un tema difícil, es un tema complejo, porque en estos tiempos de crisis hay poco autocontrol. No todos tenemos autocontrol y ese es uno de los aspectos de la inteligencia emocional, la autorregulación. ¿Qué tanto estamos abiertos a los cambios que están pasando? Puede ser que entremos en momentos de frustración cuando el emprendimiento que estábamos desarrollando no era el que se esperaba ahora con los tiempos de crisis. Conciencia social. Todo esto tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Qué tal estamos en conciencia social? ¿Será que estamos bastante empáticos? Tenemos orientación de servicio. El emprendedor tiene que saber desarrollar redes y no siempre las logra desarrollar. Y cuando hablamos de redes, no son solamente quien te otorga dinero o quien te dé un apoyo material, también son redes de colaboración. Habilidades sociales. Y cuando decimos habilidades sociales, muchas personas creen que dicen, entonces sí tengo inteligencia emocional porque tengo habilidades en las redes sociales. No es habilidad en las redes sociales, son habilidades sociales en comunicación, en liderazgo, en gestión de conflictos, en gestión del cambio. Pero fíjense qué tema más complejo porque es del ser y habíamos hablado que el emprendimiento es una filosofía de vida. Aquí tenemos ya lo que se refiere a directamente, miremos en esa imagen que está ahí, corazón y cerebro, dándose la mano.
Esto es lo que tenemos que trabajar en el emprendimiento. No podemos ser mucho emocionales en el emprendimiento, porque entonces nos enamoramos del emprendimiento y creemos que todo está bien, que no tenemos nada que mejorar. Y tampoco podemos ser muy cerebrales en el emprendimiento, porque entonces solo vamos a ir al objetivo, a lo práctico. Necesitamos tener el equilibrio de las dos partes. Por eso es que inteligencia emocional es alusiva a esa imagen. Es un equilibrio entre cerebro y corazón. En el entorno emprendedor se compone de oportunidades, clientes potenciales, variables tangibles e intangibles, aspectos sociales, demográficos, coyunturales, tendencias de moda, etc. Eso lo sabemos. Pero, ¿dónde está el clic del asunto de la inteligencia emocional? Una correcta gestión emocional nos permite adaptarnos al entorno en nuestros proyectos. Nos ayuda a comunicarnos de forma más efectiva con nuestros clientes y a conectar con sus necesidades reales. Y aquí hay una palabra que tenemos que aprender a usar ahora que estamos más en este contexto. Ser resilientes. ¿Qué significa ser resilientes? Ante las dificultades que se nos presentan y por tanto aportar luz a nuestro éxito empresarial. ¿Pero qué significa ser resilientes? ¿Alguno de ustedes también ha tenido contacto con ese término? ¿Lo hemos usado o no lo hemos usado? Vamos a ver por aquí. Vamos a escribir la pregunta en el resiliente. Lo primero que se nos venga a la mente sobre ser resiliente. ¿Qué comprendemos por resiliencia? Vamos a ver por ahí. Dice que nosotros tenemos que gestionar, quedémonos con dos conceptos, gestión emocional y ser más resiliente. Seguramente en este contexto hemos escuchado ese término de resiliencia. La resiliencia no es más que la capacidad de adaptación que tiene el ser humano a resolver una situación que no estaba, aquí nos están dando un comentario, que no estaba en su mente o hasta en su conciencia que iba a pasar. Capacidad para superar situaciones, nos dice Ivette. Y de acuerdísimo, la resiliencia es esa capacidad que tenemos para superar situaciones, como muy bien lo plantea Ivette, que no teníamos conciencia ni ningún conocimiento de eso. Por eso es que ahorita, ¿quiénes son los emprendedores que están logrando emprender en esta crisis? Los emprendedores que están siendo capaces de desarrollar la resiliencia. Hay un término que ustedes los escucharán en las redes sociales, en cualquier programa televisivo, dice reinventarse, y hasta lo han puesto de moda, pero no es exactamente una moda. La profundidad que tiene ese término tiene que ver con un concepto más profundo que es la resiliencia. Aquí nos dice el profe Magali, adaptarse a cualquier situación imprevista. Y eso es la resiliencia, pero ¿de qué depende eso? De la gestión emocional. La persona que no tiene autoconocimiento, autoconfianza, autocontrol, difícilmente va a poder tener una gestión emocional. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos viendo cierre de varios negocios. Hay emprendimientos que ahorita, por la situación de pandemia, han tenido que cerrar, despido de colaboradores, ingresos mermados. ¿Y qué han hecho esos emprendedores? No todos van a tener la capacidad de gestionar la emoción y ser resilientes. Algunos pueden decir, bueno, hasta ahí llegó mi emprendimiento, pero otros que sí tienen gestión emocional y que han trabajado la resiliencia, se empiezan a esa palabra que se están usando mucho en las redes, a reinventarse. Dice. Pero reinventarse no es como algo mágico, es un rediseño. Bueno, ya no resulta tal tipo de emprendimiento, ahora vamos a desarrollar otro, pero que logremos que el emprendimiento no se vaya a desaparecer. Eso tenemos que tenerlo en cuenta también. ¿Qué tipo de aspectos nosotros estamos logrando poder
tener en cuenta para que se desarrolle ese emprendimiento? Y algunos a lo mejor van a decir, hasta ahí queda un emprendimiento. Por ejemplo, esto es algo que un emprendedor siempre tiene que saber. Igual que elaboramos un modelo de negocio, que ya vamos a empezar a ver cómo se desarrolla un modelo de negocio, productos, clientes ideales, equipo, financiación, tenemos que crear un plan de gestión emocional donde podamos entrenarnos en resiliencia. Fíjese que ese es un compromiso que usted tiene que desarrollar. Fíjese la imagen, dice mente emocional, mente racional. De eso depende mucho. Hay muchos emprendimientos que nosotros no podemos, en esos emprendimientos, no tenemos esa, ¿cómo podemos decir? No tenemos esa capacidad a veces de saber si el emprendimiento o el emprendedor es, ay, perdone, que me moví ya, perdón, no lograba ubicar la pantalla. Vamos a volverla a poner. Ya, ahora sí. Hay momentos en que el emprendedor no sabe equilibrar su mente emocional con su mente racional. Nosotros mismos nos ha pasado eso. Aquí tenemos un mensaje en la presentación. Ah, sí, perdone, ya la cambié. Ahora se logra, vamos a ver. ¿Logran ver la presentación? ¿Estamos bien ahí? ¿O todavía no? ¿Logramos ver la presentación? Voy a... Hola. ¿Estamos viendo? Voy a compartirla de nuevo porque no sé qué pasa. Ahora sí, logramos ver la presentación. Me avisan, por favor, si no se logra ver. Todavía no se mira, dicen por ahí. Ahora sí, pase de... Ah, correcto. Ay, qué alegre, porque ya me estaba preocupando que no se viera. Entonces, miremos, por ejemplo, aquí. Habíamos hablado de lo que tenemos que hacer. Un acuerdo que usted tiene que tener para su mejora en este mundo del emprendimiento. Así como dice, desarrollar el modelo de negocio, desarrolle su plan de gestión emocional. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Y ahora recuerde momentos que usted ha tenido que emprender emocionalmente hablando, con tal vez fue despedido de su trabajo, renunció al trabajo que tenía, pérdida de un familiar, muerte de un ser querido, rompimientos de pareja, separaciones, etcétera. Todos esos son emprendimientos que has tenido que desarrollar de manera personal. Entonces alguien va a decir, no, eso no es un emprendimiento, es algo que me pasó en la vida. Bueno, si usted logró hacer un plan de gestión emocional y logró sobrevivir a esos procesos que le ocurrieron, usted tal vez no lo sabe, pero está emprendiendo su vida. ¿Cómo va a gestionar aquello que no esperamos que ocurra y cuáles son nuestros límites a la hora de hacer crecer nuestro proyecto? Esto es algo que tenemos que preguntarnos. Siempre tener un plan B, porque a veces no tenemos ese plan. Vamos a la segura y entonces decimos, esto es lo que va a pasar y eso es todo. Pero no, tenemos que tener ese plan entre nosotros para saber qué es lo que está ocurriendo. Dos grandes dificultades: gestionar eficazmente la empresa y gestionarnos a nosotros mismos. Fíjese qué gran acción es esa: gestionar la empresa y gestionarnos a nosotros mismos. Recuerde que usted va a tener colaboradores a su cargo, va a tener colaboradores que van a depender tanto de lo que se trabaje y se produzca en la empresa como de la dirección que esa empresa tenga. Por eso es tan importante que trabajemos en la inteligencia emocional. Por ejemplo, aquí nos dicen, cuando comenzamos a desarrollar nuestro proyecto, podemos tener incluso la falsa creencia de que si contamos nuestra idea nos la robarán.
Por eso es que yo decía, qué bueno lo que está escribiendo la profesora Magali, que ella ya hasta dijo la marca de lo que pensaba, lácteos Lolita. Hay personas que nunca hacen eso, tienen esta creencia, que si cuentan la idea, entonces no, la van a robar y entonces por eso no la comparten. Puede pasar también. En el mundo de empresarial, no de emprendimiento, porque esa es una diferencia. En el mundo empresarial encontramos de todo tipo de personas, les contamos la idea y a lo mejor, ¿por qué a esas personas sí les contamos la idea y la toman y la llevan a cabo? Entonces dicen, bueno, competencia desleal, o popularmente hablando, en buenita, se me fue arriba, pero no es exactamente eso lo que pasa. Lo que pasa es que las láminas anteriores que vimos, donde se desarrollan todas las características emprendedoras, esa persona sí la puso en práctica. Esa persona no se quedó con la idea, la llevó hasta la práctica. Y entonces, pues, otro va a decir, no ganó. No es que no ganó, sino que llevó a la práctica lo que nosotros tal vez nos quedamos solo en ilusión. Por ejemplo, aquí nos dice, una vez que no ponemos en marcha, una vez que nos ponemos en marcha, nos damos cuenta de que esto no es tan fácil como imaginábamos. Y eso es algo que lo tenemos que tener claro. Lo hablamos en la sesión anterior. El mundo del emprendimiento no es fácil. No es cuento de príncipes y princesas. Hay una necesidad urgente de que estemos gestionándonos emocionalmente. Si nosotros no hemos trabajado nuestra inteligencia emocional, es bien difícil sobrellevar todo lo que el emprendimiento va a demandar, porque es como una prueba constante. Por eso hay un tema importante en el tema de emprendimiento y de inteligencia emocional que se le llama el efecto de montaña rusa. Y aquí les traje esta imagen de la montaña rusa, que no, yo no sé si los presentes algunos se montó a una montaña rusa. Yo por lo pronto no he subido a ninguna montaña rusa, suficiente creo con las montañas rusas que ya subimos en la vida personal, que hay tanto sube y baja, pero no he estado en el equipo mecánico todavía. Entonces, para los que se han estado, recordarán la sensación. ¿Por qué se le llama efecto montaña rusa? Porque tiene que ver con los vaivenes del emprendimiento. Puede ocurrirte que hoy pienses que te vas a comer el mundo y que mañana tu idea no sirve para nada y nadie la querrá comprar. Esos son vaivenes que les ocurre al emprendedor. Usted tiene la idea hoy. Por ejemplo, la profe Magali con sus lácteos Lolita. O la mamá de Luis ahí que dice con sus bolsos. Entonces, hoy piensan que es lo mejor del mundo, que a todo el mundo le va a gustar, que esa idea pegará. Pero mañana puede ser que no, ya hay muchos lácteos. Ya suficiente con los que tenemos, nadie me lo va a querer comprar, o quién va a estar pensando en bolsos si ahorita la situación está más dificultades de otro tipo que estar pensando en comprar un bolso. Entonces, ese tipo de pensamientos así son esos vaivenes del emprendimiento y lo que se le llama la montaña rusa del emprendimiento. Te puede ocurrir esta montaña emocional, incluso el mismo día. Por eso es que hablamos y en la plataforma se van a fijar que hay un video de la técnica de los 6 sombreros para pensar que es necesario que lo hagamos a nivel personal, porque las 6 emociones podemos ser nosotros el mismo día. Hoy andamos sombrero blanco, súper objetivos, andamos viendo todos los pros y los contras, después podemos andar sombrero negro, todo lo negativo del emprendimiento. Entonces, esa montaña rusa la podemos vivir diario. ¿Qué ha ocurrido? No ha cambiado nada, lo único que ha cambiado eres tú, tu mente y tu forma de pensar. Fijémonos los efectos de la montaña rusa. Cuando usted tiene la idea, está en la primera parte, euforia. Idealiza y genera expectativa. Yo voy a tener mejor emprendimiento, voy a ser el mejor del mercado, etc. Ese es un momento, el primer momento de la montaña rusa. Después viene la desilusión. Se da cuenta que no es tan fácil. Y es ahí donde tenemos que tener en cuenta la inteligencia emocional. Si nosotros no hemos desarrollado nuestra inteligencia emocional, nos quedamos en ese efecto de la montaña rusa. Se da cuenta que no es tan fácil. Ahora, el miedo. Imagina escenarios catastróficos. Todo le parece que le va a salir mal. Entonces, piensa que todo hace, que mejor no entra a ese emprendimiento porque todo le va a salir mal.
Después viene un momento de la montaña rusa, el optimismo realista. Aprende del periodo de desilusión una oportunidad para escuchar sus clientes y para escucharse a usted mismo. Usted también siempre tiene, el emprendedor tiene que estar en modo aprendiz. El emprendedor que no esté en modo aprendiz difícilmente logra pasar todos los efectos montaña rusa. También va a tener otro momento de la montaña rusa, los bloqueos mentales. Se le vienen pensamientos que no le permiten avanzar. Usted tiene que luchar con esos pensamientos. En las características que vimos antes, vimos esa que se llamaba locus de control interno. ¿Por qué se llama así? Bien, es una característica, una terminología psicológica donde es como, no sé si alguna vio Los Picapiedras y entonces aparecía el diablito, ponen un diablito bueno, un diablito malo, perdón, un diablito y un angelito. Entonces son el yin y el yang, los pros y los contras. Entonces uno te está diciendo que vayas por este camino, pero el otro te dice el contrario. Este equilibrio tienes que aprender a desarrollarlo y que no te vengan los bloqueos mentales. Y si te vienen, pues superar. Esto es lo más importante de este tema. El emprendimiento no es un viaje fácil, pero sí apasionante, motivante y lleno de retos con sensaciones que no te dejarán indiferente. ¿Quieres ser el piloto de tu vida o simplemente ser un pasajero más? Eso es un llamado, es una pregunta para todos los emprendedores en general y especialmente para los que están en este grupo. Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Quiero ser el piloto de mi vida o simplemente ser un pasajero más? Y recordemos que el emprendimiento es una filosofía de vida, es atemporal. Hay personas que emprenden a edad mayor, edad jubilados, y usted los mira emprendiendo. Entonces eh, aquí hay alguien que se está intentando conectar y no ha podido. Sí, eh, tal vez no sabía usar Zoom. Ya le estamos contestando. Entonces, tenemos que tener en cuenta que usted hace la pregunta. Cuando usted vaya a desarrollar ese emprendimiento, trabaje su ser emprendedor primero. ¿Qué tan inteligente emocionalmente es? Y en esta lámina que tienen aquí, dice, es algo que puede resumir lo que es inteligencia emocional. Percibir emociones, comprender las emociones, manejar las emociones y utilizar las emociones. Esos son los pilares de la inteligencia emocional. Entonces vamos a, ya vimos el primer tema que era, vamos a preguntar aquí en el chat. Vamos a preguntar, ¿qué tal estamos en inteligencia emocional nosotros ahora? Más o menos claros. Comprendimos que era inteligencia emocional. Ahora sí miramos la montaña rusa, decían aquí, y no se la había podido presentar. Hemos pasado, alguno de nosotros, esa montaña rusa en nuestra vida. Vamos a preguntarle a voluntarios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Yanil, que pidió la palabra, después nos puede decir Ivette, quieren compartir con nosotros si esa montaña rusa la hemos pasado en algún momento de nuestra vida. Antes de hablar de si no hemos desarrollado el emprendimiento, pues entonces podemos hablar de algún aspecto de nuestra vida personal. Miremos si nosotros hemos pasado algún momento de nuestra vida hemos tenido esa montaña rusa. Miremoslo por ahí. Aquí está levantando la mano. Diga, Yanil. Buenas noches. En mi caso, tomando como ejemplo, hubo un tiempo en el que, bueno, hay un colegio secundario en el cual yo participé. Bueno, yo pues, estudié.
Hay un profesor de matemática, ejemplo, que la clase, él tiene su conocimiento, pero como digo yo, profesor no es solamente aquel que sabe, sino también que sabe expresar su idea y su conocimiento, no simplemente saber, sino es Sí. transmitir. Yo veía que pues, él tiene conocimiento, yo lo conocí, pasé toda mi secundaria con él, pero él tiene la dificultad de que cuando uno comienza con las matemáticas, en el álgebra y todo eso, la interpretación que hay que hacer una buena interpretación, dar buenos ejemplos para que así los niños que vienen de primaria conozcan. Yo al comienzo se me dio una idea. Bueno, puedo dar reforzamiento, ya que me conocen, tengo reputación, puedo dar en la idea de, bueno, dar reforzamiento, qué sé yo, de primer año, tercero, cuarto o hasta quinto. Bueno, el caso es que yo al comienzo emocionado, dije, yo voy a comprar una pizarra, marcadores, voy a comenzar a tomar clases así para ponerme las pilas en recordar temas viejos y así. El caso es que en ese momento yo alegre y todo, comencé a buscar amigos para que regaran pues, la información, no solo en ese colegio, sino en otros más. Pero en ese momento, pues como dice usted, estaba en la cima de la emoción y todo. Ya comencé a darme cuenta que no llegaban muchas personas, no era lo que yo creía, es como que después de ahí como que me fui decayendo, ya fui hablando menos, dándome a conocer menos, ahí fue como que ahí, ya después de allí hubo un tiempo en que comencé a recibir, donde menos lo esperaba, y continué pues las clases y todo, pues. Después llegó un punto en el que prácticamente me buscaban para ayudar en examen de admisión, y yo pues dije, bueno, parece que he subido. Pero bueno, ya ahora, pues como me he enfocado más en mi estudio, ya, pues, más con la situación que ha habido de la pandemia, pues ya no puedo recibir a los alumnos, pues, se puede decir. Y pues, de ahí me he quedado ya sin el ingreso, pues, que tenía, por decirlo así. Pero sí, eso lo tomé bastante como ejemplo porque yo al comienzo me sentí emocionado. Pero ya después, al ver que se fueron, fue que como que caí. Pero después, al ver yo que volvieron a regresar personas y hasta ya pedirme que ayudara en esos exámenes de admisión que pues tienen su dificultad, fue como que me volví a subir, pero ya era como que yo sabía de que en cualquier momento pues podía decaer ese trabajito, por decirlo así. Y ahora con la situación actual, pues ya la he perdido, a no ser que venga yo y lo implemente en línea, ya con Zoom o con alguna plataforma, pero por ahora pues no he tenido esa idea, o aún no lo he implementado. Pues. Ese podría ser mi ejemplo de las fases del efecto montaña rusa. Muchas gracias, Yanil. Y a cualquiera, bueno, a ver si Beth quiere compartir o alguien más. Fíjense que en lo que nos dice Yanil, a todos nos ha pasado. Y eso que está diciendo él, claro, es un replantearse ahora, porque dice, y lo menciona en la última parte, dice, voy a ver ahora si con una de las plataformas puedo empezar a reactivar y reactivarme en las clases. Eso que está diciendo Yanil es lo que empieza a abrirse la parte de resiliencia que él está tomando. Claro que se desilusiona, el miedo, etcétera, los bloqueos mentales, pero luego también venimos a la parte de reinventarnos y ver qué podemos hacer ahora. Aquí estaba levantando la mano Ivette. Diga Ivette si nos va a compartir por micrófono o por chat. Ustedes. Claro, buenas noches a todos. Buenas. Buenas noches a todos. Buenas. Bueno, en mi caso fue un proyecto de estudio en el sistema de manufactura. En ese entonces teníamos que realizar un prototipo de algo innovador. Fue un producto en el cual se basaba, era un sofá, también era cama. Lo llevamos a feria, recuerdo, a la uni. Teníamos la innovación de quererlo llevar a sacarle un producto real. Se le hizo un estudio de mercado, pero ahí es donde nace, digamos, la frustración, porque fue muy acogido en el público, pero después de la situación del país, digamos en el 2018, ahorita que estamos con el COVID, ¿tendrá la misma aceptación el producto hoy en día? Fue bonito crear un nuevo producto, ver que a la gente le interesaba tener dos productos en uno, en el caso de tener una cama, tener un sofá a la vez, guardar espacio, pero sí llega un momento que todos tenemos el punto de querer innovar, crecer y también de solucionarnos, pero no es un punto de partida, un fracaso no puede llevarte a tener un stop en la vida, sino superar este fracaso y buscar otras nuevas maneras de innovar en otras ideas. Correcto.
correcto lo que nos está, gracias gracias a Ivette lo que nos está compartiendo. Y fíjense que los dos ejemplos, alguien puede decir, bueno, dicen, eso de reinventarse, reinnovarse, etcétera, sirve para alguien que no tenga responsabilidades y que cuando vienen las cuentas eso no le va a servir. Pues esa es la parte de los bloqueos mentales. Cuando tenemos las responsabilidades y las cuentas que pagar, es cuando más tenemos que reinventarnos. Los orientales dicen que la madre de todos los emprendimientos es la necesidad. Y eso es comprobadísimo, porque algo que ustedes también han escuchado seguramente cuando se habla de tu zona de confort, o también se le llama la zona de status quo, en términos más populares es la zona de confort, porque cuando nosotros estamos en nuestra zona de confort, lo tenemos todo y difícilmente logramos salir de ahí. Entonces ese aspecto de la montaña rusa ni importancia le damos, porque como estamos en la zona de confort, no volvemos a salir. Y entonces decimos, bueno, nos quedamos en eso. Entonces el ejemplo que nos está dando tanto Yanis como Ivette se enmarcan en que siempre esta parte de la montaña rusa la vamos a vivir y tal vez no sabíamos que se llama así. Y miremos qué tanto influye la inteligencia emocional en cómo emprendamos ese proyecto que tenemos, que realizamos. Y me quedo con la imagen anterior, antes de pasar al siguiente tema, recordando esta parte. No es fácil, pero sí es apasionante y lleno de retos. ¿Quieres ser el piloto de tu vida o simplemente ser un pasajero más? Es una frase bien fuerte. En la plataforma ustedes van a encontrar un recurso de aprendizaje que se le denominó, se le digitó por la bondad de la plataforma como un libro. Y el libro tiene 2 capítulos donde pueden profundizar todo esto que hemos venido hablando de la relación de la inteligencia emocional y el emprendimiento. Aparece más explicado el efecto de la montaña rusa y también aparecen otros ejemplos de sentimientos y emociones que va a tener el emprendedor a la hora de desarrollar su emprendimiento. Ahora, también si usted emprende y siente un momento de frustración y desmotivación, no tiene por qué sentirse como que su autoestima baja. Al contrario, es un momento normal que va a pasar durante cualquier proceso de emprendimiento. Vamos a ver el tema herramientas para generación de ideas emprendedoras e innovadoras. En la plataforma tiene también un material sobre esto y tenemos 2 videos que están dispuestos para este tema. Hay cantidad de herramientas para generar ideas innovadoras, pero yo les presento estas que son las más importantes o las más sencillas. Mientras más sencilla sea la técnica para poder desarrollar esas ideas emprendedoras, va a ser más fácil que usted aterrice en su emprendimiento. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos ahí, me llamó la atención, porque está el ser humano y está como ya agotado en pensando en cuánta creatividad tiene que desarrollar y llega el momento que ya no logra más. Entonces, ¿con qué nos vamos a ayudar? Por ejemplo, tenemos la creatividad, todos lo conocen, Steve Jobs. La creatividad es simplemente conectar cosas, dijo él. Él, claro, porque lo miraba desde el aspecto de todo el ciberespacio y todos los aspectos TIC que él desarrolla. Pero si nosotros lo vemos más profundo, así es, conectar cosas es lo que demanda la creatividad. Tenemos algunas técnicas o herramientas para desarrollar la creatividad. Hoy vamos a ver rápidamente, porque para que no nos alcance tanto el tiempo, pero en la plataforma van a anotarlas más. El método Walt Disney, sombreros para pensar, el método tormenta de ideas, la técnica de Molière y la técnica de Da Vinci. No son complejas, pero sí nos permite. ¿Cuál va a ser el objetivo de aprendizaje de este tema? Y eso tenemos que tenerlo claro. O sea, ¿para qué estamos viendo este tema de las técnicas de cómo desarrollar ideas emprendedoras? Porque
lo que necesitamos es que usted vaya poniendo en práctica esa idea emprendedora que tiene. Recordemos que ideas emprendedoras, puede haber cantidad de ideas emprendedoras. Ahí usted puede tener, pero un listado enorme, porque todos tenemos una idea que decimos, esta idea puede pegar. Esa es una frase que en términos de emprendimiento la escuchamos bastante. Vamos a leer algo que nos está diciendo aquí, que no lo había visto, disculpe. En el matrimonio, dice Magali, en el ámbito profesional se observan claro es caso de la montaña rusa. Claro que sí, lo que vimos anterior, y para los que no sé, veo otros que se acaban de unir, también lo tienen en la presentación, estábamos viendo las fases de la montaña rusa porque se aplica al emprendimiento. Luis nos dice, mi mamá desde la época de las protestas se vino para abajo, pero todavía no bota la toalla. ¿Por qué le pasa eso a la mamá de Luis? Porque lo vimos en las otras láminas. ¿Qué tan resilientes somos? Esto es uno de los aspectos principales del emprendedor. Por eso en la sesión del lunes pasado hablábamos, usted puede tener una herencia que alegre, pues si la tiene. Usted tiene o se encuentra una cantidad de dinero, un tesoro por ahí, que alegre también, porque nos invite y nos comparta. Usted puede tener cantidad económicamente, pero si usted no ha desarrollado su ser emprendedor, difícilmente va a tener ese emprendimiento de éxito. Porque primero tiene que desarrollar esas características que vimos antes, y ya lo vimos, los aspectos de la montaña rusa, todos lo vamos a pasar. Esa montaña rusa va a estar en nuestra vida. Entonces, retomando los aspectos que nos están mencionando en el chat, recordemos y siempre tengamos los presentes. Euforia, desilusión, miedo, optimismo realista, bloqueos mentales. Todas esas son fases de la montaña rusa. ¿Y a qué se refiere ese efecto de montaña rusa? A las dificultades que vamos a tener en el emprendimiento. ¿Y por qué hablamos de esas dificultades? Porque tenemos que ver cómo la inteligencia emocional repercute en el emprendimiento que desarrollemos. Y fijémonos que hasta lo pusimos en rojo. Así como tenemos un modelo de negocios, también debemos de crear un plan personal de gestión emocional. Todo eso va de la mano. Una vez que ya tenemos claro eso y que ya decidimos que vamos a ser el piloto de nuestra vida, no un pasajero más, ahora viene la pregunta. ¿Cantidad de ideas tenemos? ¿Cuál es con la que vamos a trabajar? Si usted tiene una de esas ideas o tiene varias ideas y no le resulta la primera vez, tampoco se frustra. Esto es un ir y venir, ir y venir. Necesita centrarse y ver cuál de todas esas ideas le funciona. Hay cantidad de técnicas, pero estas son como las más, es mejor usar las técnicas más cortas y las que tienen son cortas pero tienen mayor impacto. Por ejemplo, de aquí en adelante, usted ya va a trabajar con su idea emprendedora. Habíamos hablado que para la segunda sesión ya iba a traer su idea emprendedora. Entonces, usted tiene que desarrollarla. Y si para la sesión de hoy todavía no la tiene clara, en el resto de la semana tiene que tenerlo más claro y va a hacer uso de estas técnicas. ¿En qué consiste la técnica de Walt Disney? Bien. Bueno, todos conocemos a Walt Disney y no sé si ustedes han escuchado la historia de él, pero por ejemplo, en las primeras diseños que él hizo, lo rechazaron varias veces. De hecho, estuvo trabajando en un lugar en el que el editor le dijo que lo despedían porque no tenía creatividad. Imagínense cómo se habrá sentido ese editor después de haber conocido todo lo que Walt Disney hizo. Pero así nos puede pasar, todos nos hemos encontrado en la vida alguien que dude de nosotros, y por eso hablamos en la sesión anterior de lo que significaba la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Si nosotros no tenemos desarrollada la motivación intrínseca, entonces todo lo que nos diga el exterior, lo externo a nosotros nos va a dañar. Miren cómo va todo relacionado. Características emprendedoras, desarrollo mi ser, fortalezco mi inteligencia emocional, desarrollo la gestión de las emociones, viene la parte de plantear la idea. Todo es un ciclo. No es que se está desarrollando el ser emprendedor por desarrollarlo,
o en Buenica dijeran, eso de la inteligencia emocional y la gestión emocional es puro chahuite. No, señor o señora, usted tiene que primero desarrollar su aspecto del ser emprendedor junto con la inteligencia emocional para poder llevar a la concreta su idea. Entonces, si usted desarrolla el método Walt Disney, significa que a la idea que tiene, usted, recordemos también en la sesión anterior hablábamos de tener nuestro cuadernito para poder ir escribiendo cantidad de ideas. Hay personas que ahorita dicen, yo tengo una idea que, por ejemplo, ahí mencionaron que los bolsos, que lácteos, otros pueden tener ideas que se les ha sugerido que como este grupo buena parte son de base tecnológica, que se desarrollen más en el aspecto tecnológico. Pero aparte de eso, se les sugiere que sea en una idea que lo apasione, una idea que en verdad a usted le guste esa idea, porque recuerde que va a vivir con ese emprendimiento. Entonces, si usted tiene esa idea, tiene su cuaderno o dos ideas, desarrolla el método Walt Disney. ¿Qué significa ese método? Bien, usted va a escribir a esa idea que tiene la parte de soñador, el realista y el crítico. Es decir, usted se pone esos tres sombreros. En eso consiste el método Walt Disney, que a la idea que tiene, hace como un cuadro, puede hacerlo como una tabla o como usted decida, y le pone la parte de soñadora, ahí usted idealiza el emprendimiento, todo lo que eso va a significar. El aspecto realista y el aspecto crítico. Parece sencillo, pero no es tan fácil. El método de los 6 sombreros para pensar. Ese es uno de los que mencionamos la sesión anterior y es necesario tener esa práctica de los 6 sombreros para pensar. Ese método fue desarrollado por Edward Bono, un psicólogo muy famoso, pero significan poner en escena el funcionamiento de la mente humana con 6 sombreros. Entonces ya lo habíamos hablado antes. Y todos somos los 6 sombreros alguna vez. Por ejemplo, si el sombrero es blanco, entonces usted es el práctico, el pragmático, el objetivo, el que le busca todo a esa idea, busca información, empieza a conectarse por todos lados y es el que va, digamos, dirigiendo cómo es esa idea lo más práctica posible. Pero también puede ser sombrero blanco, ¿verdad? Ahora, si el sombrero es negro, es el negativo de la situación. Es la persona que todo le parece mal, siempre está criticando, siempre está viendo los obstáculos. A ver, preguntémonos a nosotros mismos ahorita, ¿cuántas veces he sido sombrero blanco? ¿Cuántas veces he sido sombrero negro? Sombrero rojo es el muy positivo, el que es el emocional, está enamoradísimo de su idea de proyecto y recordemos que vimos en la imagen anterior, en una de las imágenes anteriores, aquí ya me pasé, en esta imagen, esa imagen que aparece ahí de corazón y mente, cuando está unida, ese equilibrio corazón y mente, así tiene que ser el emprendedor y así tiene que ser cuando hacemos la parte de los sombreros. Sombrero verde es el positivo, sombrero azul generalmente el que es llamado el mandón, la mandona, todos en algún momento somos ese sombrero, pero cuando los 6 sombreros están juntos, entonces usted pone la idea. Por ejemplo, vamos a hacer un caso. Bueno, voy a hablar del caso de mi caso, entonces, del caso de estudio que vimos, lo presentamos en la sesión anterior, pero no nos dio tanto tiempo de hablar, lo que era el caso del emprendimiento AU. Si yo me pongo los 6 sombreros para pensar, entonces yo podía pensar, comida para beber, sombrero negro, no va a funcionar. 75 años o hasta más que existe Herbert y todos hemos sido alimentados con Herbert, sombrero negro, eso no funciona, el fatalista empieza a decir todas las dificultades. Sombrero rojo, súper enamorado del emprendimiento, eso va a funcionar, y el Herbert no está asegurado que sea para sin preservante, sí, la gente se va a enamorar de que es un producto
gráfica es elaborado por, en ese tiempo, porque éramos universitarios, por estudiantes universitarios. Entonces le pongo todo lo bonito. Sombrero Blanco a ese emprendimiento empieza a decir que busca la parte objetiva, empieza a buscar información, todos los métodos de esterilización, de todos los métodos de cómo podemos preservar el producto. Sombrero Verde, estamos en la parte positiva y le busco valor agregado, no, circulado de fruta nacional, consume el producto nicaragüense, etcétera, etcétera. Entonces, miremos, eso es lo que usted tiene que ir haciendo, todas las emociones sobre la misma idea. Método Walt Disney, soñador, realista, crítico, los tres tiene que hacer. Cuando usted vea en el método Walt Disney que tal vez tiene más aspectos, la parte del soñador, que le sirva de alarma, preocúpese, o si tiene más aspectos del soñador y el realista y el crítico no tanto, entonces hay que pensar mucho esa idea, a ver si en verdad funciona o no. Algo que sí hay que llamar la atención, independiente de estos métodos, es la idea puede ser bonita, puede ser atractiva, pero la idea tiene que cumplir con tres aspectos. Primero, que tenga clientes. Si la idea que usted está soñando, diseñando, apasionándose por esa idea, no tiene clientes, no siga. Porque usted va a vivir con ese emprendimiento, va a vivir de las ganancias de ese emprendimiento. Si esa idea no tiene clientes, que sea como un semáforo en rojo, no, deténgase a ver cómo rediseñar esta idea. Primer aspecto, los clientes. Segundo aspecto, que cumpla con necesidades que, aunque hayan otros parecidos en el mercado, esas necesidades usted pueda suplirlas y sea un valor agregado. Y tercer aspecto, que los costos financieros no rebasen las ganancias. Es decir, si la idea de negocio que usted tiene o que está pensando y usa el método Walt Disney, la técnica de Molière que ya la vamos a explicar, la técnica de Da Vinci, y todas le salen súper bonitas, pero cuando usted hace su modelo Canvas, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, y empieza a ver que los costos son muy elevados, deténgase en el camino y entonces no siga por ese emprendimiento, porque siempre los costos tienen que ser accesibles. El punto de equilibrio en las ventas tiene que ser su mayor, como su mayor alarma. Si usted no alcanza el punto de equilibrio, mejor no siga, porque significa que ese negocio difícilmente va a poder entrar y tener ganancias. La técnica de Molière, bien, este método también se le llama de los ojos limpios. Consiste en invitar a una persona o varias, pues generalmente se solicita que sean de 3 a 5, ajenas al proyecto, para que ofrezcan su propia opinión y aporten matices nuevos. Cuando tenemos una idea de emprendimiento, nos enamoramos de esa idea de emprendimiento y creemos que es lo mejor del mundo, como nuestro hijo, le vemos todo lo bueno. Necesitamos tener la mirada de ojos limpios, o también se le llama de no estar implicado en el emprendimiento, y se lo presentamos a otra persona y que esa persona nos dé sus apreciaciones. Por eso es tan importante la inteligencia emocional que vimos al inicio. Si nosotros no somos capaces de gestionar nuestras emociones y las de los demás, no podemos aplicar la técnica de Molière, porque entonces cuando una persona nos dé opiniones que no nos gusten, eso, entonces que en buen nica, el popular siempre, esa es la envidia que me tiene. Ya le gustó mi idea, entonces me le pone pero y no quiere que esa idea funcione. No, no es eso. Recuerde que en la técnica de Molière usted busca ojos limpios, que no estén implicados, y usted tiene que desarrollar su capacidad de observación y tomar lo que le funcione. La técnica de Da Vinci, aquí es para los que tienen mucho aspecto creativo, los que saben dibujar, y ahora no solo los que saben dibujar, también con las bondades que nos dan las plataformas y las TIC.
Dibuja todo lo que venga a la mente mientras estás pensando en tu empresa, proyecto o sector de trabajo. Entonces, todo lo que se le venga a la mente, porque es más allá del dibujo, es una técnica prospectiva. Es eso que usted dice, este es mi sueño. O la pregunta famosa que mucha gente no le gusta contestar en los planes de negocio. A ver, usted escriba su misión y su visión pensando a 5 años, ¿qué visión va a tener el negocio? Esa pregunta no es cliché, no es una pregunta por hacerla, es que es una pregunta que tiene que ver con la técnica prospectiva, es decir, cómo te miras de aquí a 5 años, porque eso significa también qué aspectos va a tener el emprendimiento. Y otro que tenemos es la tormenta de ideas. Esa es una técnica grupal. Usted, si no tiene usted mucho contacto con otras personas, no tiene grupos de cantidad de amigos, etcétera, pues comience con vecinos, con familiares, etcétera. Y es una técnica grupal. Y entonces usted empieza en un posible tiempo de máximo de 1 hora y puede tener la cantidad de ideas que ya lleva predeterminada o de esa idea que se le venga, empiece a derivar otras ideas y hace también su tormenta de ideas que puede ser que le aparezcan ideas que ni siquiera había pensado en ese momento. Entonces también en la plataforma se les presenta a nivel de detalle todas estas que están aquí, pero también hablamos de diseñando ideas. Es otra metodología que consta de 5 pasos. Se sugiere que la comencemos a ver para que en la siguiente sesión la vamos a desarrollar. Bien, el primer paso para comenzar tu emprendimiento lo vimos en la sesión anterior. Construye tu perfil emprendedor. ¿Qué características tengo desarrolladas y cuáles debo de seguir desarrollando? Algo importante, lo hablamos en la sesión anterior y lo traigo de nuevo. ¿Por qué? Porque tiene que ser la lógica de construcción. El perfil de emprendedor y ahora, ¿cómo inicio mi emprendimiento? Primero, tengo una actitud emprendedora, construyo mi perfil emprendedor, ya sé mis fortalezas, mis aspectos a mejorar, ahí va de la mano la inteligencia emocional. Segundo, defino la idea de emprendimiento que tengo. Ya vimos todas estas técnicas. Usted ahorita puede tener su idea, X idea. Ninguna idea es inválida, siempre y cuando recordemos lo que ya dijimos antes, que tengamos demanda, que esa idea tenga clientes. Si la idea que usted tiene, por más bonita que sea, no tiene clientes, mejor entonces haga ese emprendimiento de manera personal sin esperar ganancias, que puede ser otro tipo de emprendimiento, que es un emprendimiento sin esperar ganancias. Eso es un emprendimiento de carácter personal, que usted sabe que no va a tener dinero de ahí, pero sí va a tener que hacer mucho ingreso. Usted define la idea, ahora póngase las pilas y vaya a aplicar esos métodos si usted todavía está indeciso, y son muy buenos, especialmente el de Disney y el de los sombreros para pensar. Luego que ya tiene la idea, delimita la idea de emprendimiento. Yo no sé si ustedes se han observado o a lo mejor a ustedes les ha pasado. Alguien empieza, que ve buen negocio una barbería, y entonces ya en el barrio, etcétera, y pone su barbería, pero luego ya como que no habían muchos clientes y decide que ya la barbería no es el negocio que esperaba. Como a los 3, 4 meses, incursiona en el tema de reparación de celulares, porque ve que está de moda y entonces que también pueden vender equipos de reparación de celulares, que las carcasas, que para la parte de visible, estética, etcétera. Pero también tampoco ve posible emprendimiento en eso, porque ve que no hay mucha ganancia, que el movimiento es poco. Y luego decide esa persona que empezó con la barbería, empezó con la reparación de celulares, mejor dice, voy a irme a un negocio de alimentos, porque se mueve más, porque hay más ganancias. Cuando miramos a esa persona, no está en el punto 2, no ha definido la idea de emprendimiento que tiene. No podemos, y una de las características emprendedoras que vimos en la sesión anterior, capacidad de asumir riesgo.
O en términos de emprendimiento, riesgo calculado. Ideas podemos tener 30, 40, 50 ideas, pero delimite su idea de emprendimiento. No puede, popularmente, Nica o las abuelas que tienen tantos dichos dirían, el que mucho abarca, poco aprieta. Usted imagínese que tiene que hacer un modelo Canvas y un plan de negocio cuando ya se pueda. Para esa idea de emprendimiento, una sola idea para ver qué más viene de ahí. No empiece en varios emprendimientos, porque primero defina la actitud emprendedora, después defina la idea y luego viene desarrolla los aspectos prácticos del emprendimiento. Cuando usted ya tiene definidas ideas prácticas, entonces eso lo hablamos en la sesión anterior, pero entre a cursos de emprendimiento, desarrolle planes de negocio, no se tire al agua si no sabe nadar, empiece de a poco, después desarrolla su modelo Canva y su plan de negocio. Participe en concursos, en los hackatones, estemos pendientes, son concursos nacionales y gratis. Si no podemos participar como emprendedor, pero al menos estamos viendo cómo van los avances. Las personas que van a ferias, por ejemplo, eso es algo que se ha perdido. Las ferias son gratuitas. Y entonces a un emprendedor debe ser como un ojo observador, como diría Chespirito, mis antenitas de vinil, dice, detectan la presencia del enemigo, algo así. Entonces, sus antenitas siempre pendientes del emprendedor. ¿Qué está ahorita vendiéndose en la idea que yo tengo de negocio? Por ejemplo, si yo tengo una idea de negocio de que voy a vender especias, canela, clavo de olor, cualquier especie, por decir cualquier ejemplo. Entonces, yo voy a las ferias, como yo ya ando con mi idea emprendedora y empiezo a ver a los que están vendiendo un producto similar al mío. Es necesario esa observación. ¿Qué tanta capa? O vamos a la feria o ni vamos a la feria. No vamos a la feria, no nos fijamos en los supermercados, los productos que están vendiendo. Tenemos que ser súper observadores. Entonces, vamos a, ya casi solo nos faltan unos 10 minutos más o menos, vamos a ver qué es ecosistema emprendedor. Voy a hacer una pregunta en el chat. Si hay alguno de los presentes que sepa qué es un ecosistema emprendedor, lo que se nos venga a la mente de verdad de qué es ecosistema emprendedor. Bueno, ya no le vamos a preguntar a Yanil porque él ha estado participando, pero si quiere participar no hay problema. Cualquiera del resto de participantes que tenemos hoy, si desean aportar sobre ecosistema emprendedor, lo que se nos venga a la mente, ¿qué es un ecosistema emprendedor? A ver, por ahí, habíamos estado más activos temprano. ¿Qué es un ecosistema emprendedor? Por aquí alguien, diga Yanil, usted estaba levantando la mano, diga. Buenas noches, ya sé que Bueno, aburro. no aburre Yanil, recordemos que todos participamos. Así animan los demás. Para mí, ecosistema emprendedor podría ser todo aquello que nos pueda apoyar en nuestro idea de emprendimiento. Ecosistema emprendedor para mí, como ejemplo, sí, a la primera idea que tengo, puede ser todas aquellas amistades que nos pueden tal vez brindar apoyo, ayuda, ya sea económica, en ideas, contactos, porque no pareciera, pero a veces los contactos, las amistades son buenas para cuando uno necesita apoyo, porque comúnmente el inicio de todo es lo más difícil. Y ahí es donde a veces necesitamos apoyo. No somos absolutos y totalmente independientes, aunque querramos. Y también todo aquello, por ejemplo, todo aquello como el gobierno que nos puede apoyar en todo el, o sea, banco, porque a veces para comenzar una idea necesitamos un ingreso para invertir. Y pienso yo que podría ser todo aquello que nos puede brindar algún financiamiento o algo así, tal vez, no sé. Mi opinión ahí. Correctísimo, Yanni, y no nos aburre, sino al contrario, gracias
porque escuchamos su voz. Aquí Debe nos ser dice, usted. aquí nos dice la profe Magali, todo lo que nos rodea en el ámbito del negocio, lo positivo o negativo que se nos presente en nuestro proyecto. Y Yanil nos decía algo súper importante que es sobre las redes. Recordemos que eso lo mencionamos en la sesión anterior, las redes de colaboración. Dice, no sabemos a veces cuánto es importante de los amigos. Y es cierto, fijémonos que a veces pensamos que solo van a ser los amigos o quien va a apoyar el emprendimiento solamente es el que nos pueda financiar. Y entonces que ese es el que, ese es el que apoya el emprendimiento, decimos porque él puso la mayor parte de dinero o porque prestó el dinero o lo tiene como socio, pero no es exactamente solo esas redes de apoyo de amigos, sino que son los contactos. Muchas veces también tenemos colaboración de redes de amigos del emprendimiento que recordemos una de las características del emprendedor que la vimos en la sesión anterior, poder de persuasión. Y es en lo que estaba hablando Yanil. Dice, amigos que tenemos que nos pueden ayudar. ¿De qué depende eso? Depende del poder de persuasión, de qué tanto nosotros hemos invitado y enamorado a los otros, a que les guste nuestro emprendimiento para que ellos nos colaboren. Claro está, y lo vimos en una de las láminas de inteligencia emocional, que no siempre vamos a encontrar que todos son apoyos positivos. Entonces ahí está donde nosotros tenemos que jugar con nuestra gestión emocional. Que de las observaciones que nos están dando, cuál nos ayuda y cuál no. Pero eso dependerá de nosotros también. En el ecosistema emprendedor, ¿qué es el ecosistema emprendedor? Como lo mencionaba Yani, profe Magali, cualquier otro que pueda estar pensando en el ecosistema emprendedor. ¿A qué nos referimos con ecosistema emprendedor? Todo aquello que facilite el desarrollo del accionar emprendedor. Por ejemplo, sistema financiero. Obviamente, no podemos vivir de ilusión. Sabemos que la idea está, puedo gestionar mis emociones, puedo hacer todos los tips que miremos en el curso y otros más, pero tenemos que acudir al sistema financiero. Todo aquello que facilite el desarrollo, el accionar emprendedor, eso es el ecosistema emprendedor. Y el ecosistema emprendedor se convierte en tu espacio vital, tu nicho de vida para poder desarrollar el emprendimiento. Gobierno, organismo no gubernamental. Nosotros, si vamos a entrar en un emprendimiento, tenemos que saber las políticas gubernamentales, las leyes, los aspectos tributarios, lo que no nos gusta, pero tenemos que saberlo porque es donde se va a desarrollar nuestra idea emprendedora. La infraestructura, centros educativos, recursos naturales y otros recursos del país. Es decir, mientras más facilidades se tengan, mejor ecosistema. Por eso, si usted decide que ese emprendimiento es un emprendimiento tecnológico, usted tiene que entrar en todo lo que el mundo tecnológico tenga ahorita en su ecosistema. Entonces, el ecosistema es ese espacio, todo aquello que facilite el desarrollo, el accionar de los emprendedores. Por ejemplo, las incubadoras de empresas, el sistema financiero, el gobierno, iniciativas privadas, los que estén interesados en el tema del emprendimiento que usted está desarrollando, las redes de inversión, inversionistas ángeles. A veces no sabemos qué son los inversionistas ángeles ni cómo llegar a ellos, pero existen. Las empresas privadas, todo lo que nos ayude a desarrollar nuestro emprendimiento. ¿Cómo se activa el ecosistema emprendedor? Bien, aquí es importante la propuesta de valor. Ya sabemos qué idea tenemos. Por ejemplo, yo decido, soy emprendedor TIC y voy a desarrollar mi idea emprendedora sobre, desarrollar un app sobre juegos lúdicos para niños de primer grado, sobre cómo aprender los números. Estoy diciendo un ejemplo al azar. O sea, yo soy un emprendedor TIC y voy a desarrollar un app que desde el celular de cualquier padre pueda enseñarle los números a un niño desde primer grado, pero a través de juegos
por eso son desarrollar el aspecto lúdico. A través de juegos le voy a enseñar a los números al niño que está en primer grado, suponiendo. Entonces, ¿cuál va a ser mi ecosistema emprendedor? Si yo sé que esto lo que me facilite el desarrollo de mi accionar emprendedor, obviamente que el sistema financiero lo tengo que tener como de cajón, pero también tengo que ver qué políticas gubernamentales hay en el Ministerio de Educación. Los centros educativos que se dediquen a el tipo de emprendimiento que yo quiero desarrollar. ¿Qué infraestructura voy a necesitar? Todo lo que va componiendo ese ecosistema emprendedor. O sea, el ecosistema emprendedor se convierte en su nicho vital, todo lo que le va a permitir que usted desarrolle ese emprendimiento. Entonces, algo que tenemos ahí en lo más estratégico es la propuesta de valor de ese emprendimiento que tengamos, con el ejemplo que estaba mencionando. Los recursos en convertirse en un co-creador. Ahora, ¿qué necesitamos en ese ecosistema emprendedor? Más analítico. Debe existir un seguimiento constante y claro de ese emprendimiento que queremos desarrollar. Debemos ver la parte líder. ¿Qué tan dinámico? Todo eso forma parte del ecosistema emprendedor. Y aquí está lo que nos decía Yanil en esta parte de la lámina, la parte que dice grupos de interés. No solo se debe de mirar dentro, sino fuera. Lo que marca el camino y no el equipo directo. ¿En qué significa eso? Ustedes lo han escuchado, esa parte de los grupos de interés. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, antes de la pandemia, claro, ahora son virtualmente hablando, pero que se hace el coworking, no sé si lo han escuchado. Entonces, a veces hay emprendedores o con posibles emprendimientos que se reúnen a un café, a un postre, etcétera, etcétera, a compartir, pero lo que están haciendo ahí son los grupos de interés. Y entonces, mira, yo quiero desarrollar yo estoy desarrollando un apps para niños de primer grado, entonces hay otro que que está trabajando con escuelas y entonces ya hace el enlace, le ayuda a diseñar de manera más ágil la imagen del emprendimiento. Entonces, esos grupos de interés también van formando el ecosistema emprendedor. En lo que decía Yanil, bueno, busquemos redes. Por ejemplo, hablamos en la sesión anterior que tan importante es tener un contador en nuestro grupo de interés. Es súper necesario. El legislador, que sepamos qué partes de las leyes nos benefician y cuáles no, claro. Entonces, pero es que todo va formando el ecosistema emprendedor. Y hay una parte de preguntas claves que tenemos que hacernos cuando ya tenemos nuestra idea emprendedora. Por eso miren la secuencia. Desarrollo características emprendedores, mi ser. Trabajo con la inteligencia emocional, gestiono las emociones. Defino mi idea emprendedora. Ahora que yo ya la definí, mi idea emprendedora, entonces me voy ¿a qué? A desarrollar mi ecosistema emprendedor. Por eso es que se le dice, no esté patinando. No es una cantidad de ideas la que va a tener, es una idea. Sobre esa empieza a desarrollar su ecosistema emprendedor. Por ejemplo, si yo decido que soy el emprendedor que va a poner eso que le acaba de decir del apps para niños de primer grado a través del celular, etcétera, pero luego también se me ocurre que la panadería es una buena idea de emprendimiento. Bueno, o me quedo con el apps o me quedo con la panadería, pero no puedo estar en las dos aguas. Tal vez cuando ya tenga el primer emprendimiento desarrollado, eso tiene el emprendedor. El emprendedor no se queda con un emprendimiento, va con otro, y no es porque sea indeciso, sino que va desarrollando nuevos proyectos. Pero oigan que dije desarrollando, hasta que lo tenga desarrollado. No es que comencé uno hoy y a mañana tengo otro. Mire que todo esto tiene que desarrollar un ecosistema por idea emprendedora. No va a poder tener tantos ecosistemas si se le ocurren 5 ideas al mismo tiempo. Entonces tiene que preguntarte, ¿qué necesito para comenzar con mi emprendimiento? ¿Alcanza con los recursos con los que cuento o se requiere un socio fundador o cofundador? ¿Qué significa un socio fundador? También eso tenemos que hablar. El dinero es lo más importante para arrancar.
¿Cuáles van a ser las principales dificultades con las que me voy a encontrar en mi primer año y cómo las voy a superar? Esta pregunta es clave. Y aquí es tan necesario lo del método de Walt Disney que decía soñador, realista y el crítico, porque aquí lo tiene que aplicar. Esta pregunta sí es súper clave y su respuesta lo principal. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que me voy a encontrar en el primer año? Pero no quede con esa pregunta, sino que ¿cómo la va a superar? Cuando usted haga su emprendimiento, se recomienda que económicamente hablando, se le llama colchón del emprendedor. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que tener en su plan de inversión lo que va a gastar sin una ganancia, ni una ganancia, para por lo menos los primeros 3 meses de arranque del negocio. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que hacer su proyección dependiendo. Usted se pone en el plan como que no vendió nada, pero nada de nada. O sea, usted no vende, 0 ventas. Entonces, esa pregunta, ¿es el dinero lo más importante? ¿Qué necesito para comenzar un emprendimiento? Obviamente que va a necesitar dinero, eso estamos claros, pero eso no es lo principal. Lo principal es que usted desarrolle su ecosistema emprendedor y vea todos los pros y los contras de ese emprendimiento. Y en esos pros y sus contras, en ese ecosistema, usted tiene que tener, económicamente hablando, en lo práctico, el dinero de la inversión de los primeros 3 meses sin ganancia. Es decir, poder pagar todos los gastos fijos sin ganancia. Como que no va a vender nada. Claro, si vende, que es súper y que buenísimo. Pero tiene que tener esa idea. Ese es el colchón del emprendedor para comenzar. Esta pregunta, la repito y se la dejo, que usted la estudie, la profundice y tenga todas sus respuestas. Recuerde comprar su cuadernito, porque tenemos que anotar todo lo que vamos desarrollando. ¿Cuáles van a ser las principales dificultades con las que me voy a encontrar en el primer año y cómo las voy a superar? Eso es una pregunta necesaria para tu emprendimiento. En el inicio del emprendimiento, esto es primero, oportunidad de negocio para tus productos, para tus servicios, ideas en general. Recordemos que hay emprendimiento de productos y hay emprendimiento de servicios. El emprendimiento de servicios ha tenido mucho auge, especialmente en este tiempo de crisis. Antes no era tan sonado, más nos íbamos al de productos, pero ahora el de servicio es cantidad de emprendimientos los que están ahora a nivel de servicio. Ingresar en él o los mercados donde has descubierto que hay demanda. Hablamos hace rato de que es necesario que la idea que tengas la aterrices como diciendo, bueno, hay demanda para mi producto, hay compradores, hay interés. Si no hay, no entiendo. Porque cada persona es un posible cliente y tenemos que ver el emprendimiento como una posibilidad de tener ingresos. Si nosotros tenemos el emprendimiento y no va a tener ingresos, entonces pensemos que va a ser solo un emprendimiento personal, una aventura, algo que queríamos vivir, pero para vivir de eso, no. Generar los recursos para poder lanzar el proyecto, liderar el proyecto frente a las situaciones no previstas. Y en los últimos 5 minutos, para cerrar, esto es algo súper necesario. Trámites paralelos al desarrollo del emprendimiento. Todo esto es, económicamente, usted no necesita ya tener grandes cantidades de dinero para hacer varios de los aspectos que están aquí. Por ejemplo, inscribe tu marca, registro de marcas. Eso es uno de los aspectos que el emprendedor a veces no trabaja, especialmente en los pequeños negocios. Decimos, ¿para qué le voy a poner nombre a la marca? ¿O para qué voy a poner una marca? Si mi negocio es de ventas pocas, decimos. No, esa es una de las primeras compromisos morales que tiene el emprendedor. Póngale nombre a su marca. Es como cuando tenemos un hijo, usted no le va a poner al hijo frijolito, ni chocolatito, ni maicito, usted le va a poner un nombre. Entonces, usted así igual, el emprendimiento lo va a ver como un hijo. Póngale el nombre a la marca y registra esa marca. El registro de marca no es caro, antes sí era más caro, ahora no. Y lo puede ir haciendo poco a poco, ya le vamos a explicar cómo. Inscribe tu empresa y aquí es necesario que usted se defina lo que hablábamos antes.
en la sesión, hace como 3 láminas, si va a tener un cofundador o va a ser un solo fundador. Persona natural, usted lo registra, la empresa a su nombre. Por ejemplo, voy a hacer un emprendimiento de venta de especies embolsadas de manera práctica y económica. Entonces, especies para canela, cardamomo, de toda clase de especies. Todas las posibles. Entonces busco mi bolsa apropiada, idónea y también económica. Y yo decido que voy a cumplir el ciclo. Mi marca se va a llamar, Especias Solecito, por decir. Estamos suponiendo. Ese es el primer paso. Voy a inscribir mi marca Solecito. Yo ya decidí que mi marca se va a llamar así y que todos los productos sobre ventas de especias van bajo la marca Solecito. Primer paso, voy a ir a inscribir mi marca. Pero antes yo de inscribir mi marca tengo que decidir si voy a ser persona natural. ¿Qué significa ser persona natural? Especias Solecito son especias o productos que va a vender la empresa de Olga Rodríguez Lumbí, porque voy a hacer un emprendimiento como persona natural. Significa que la única y total dueña soy yo. Pero si yo decido que voy a entrar en una sociedad con mi amigo Reinaldo, con otro amigo, etcétera, entonces yo voy a tener una sociedad y la sociedad se compone de 3 personas, aunque la tercera tenga solo una acción. Entonces la sociedad se va a llamar, que vende la marca Solecito, la sociedad se va a llamar, por decir, Empresas de Especias Nicaragua, Sociedad Anónima. Significa que hay varios socios ahí. Ahí yo ya estoy siendo una persona que inscribe su empresa como sociedad. Entonces, recapitulo. A nombre de Olga Rodríguez Lumbí, persona natural. A nombre de varias, 3 o más, sociedad. ¿Qué significa sociedad anónima? ¿Cuál es una de las diferencias más grandes que existen? Persona natural, cuota fija en los impuestos, en la DGI. Cuota fija que existe según la cantidad de venta, está normado y hay una cuota fija que te protege. Persona, si es sociedad, entonces ya no pagas cuota fija, sino que pagas según la cantidad de ventas que tengas y la cantidad es mayor. Entonces otros dicen, eso no me resulta ser sociedad, pero ¿cuál es uno de los inconvenientes que tiene? Bueno, hay una cantidad larga, pero uno de los principales, si sos persona natural y quedas sin pagar cualquier deuda, el embargo es para Olga Rodríguez Lumbí, para la dueña de la empresa. Si sos empresa, que es sociedad, el embargo es para la sociedad y todo lo que tiene la sociedad. No embargan a Olga y sus otros socios, sino que a la sociedad completa, la que formó. La persona natural no, tienen que responder. Eso vaya pensándolo también porque es parte del ecosistema emprendedor. Si usted está hablando de un producto, inscribir tu marca e inscribir tu empresa, usted lo puede hacer independientemente que ella esté vendiendo o no. Son trámites por eso le pusimos en la lámina trámites paralelos. Usted puede ir teniendo la idea de emprendimiento y la va desarrollando. Licencia sanitaria y registro sanitario. Usted lo necesita si es un emprendimiento en el área alimenticia o en el área sanitaria también. Número RUT, trámite de la DGI. Código de barra es un trámite que si se lo preguntaran a un emprendedor de hace 5 o 10 años, no lo miraba como urgente. De hecho, habían tantos que vendían sin código de barra. Ahora no. Ahora el código de barra es algo que se tiene que tener por la parte digital que estamos trabajando. Entonces, últimas láminas. ¿Dónde puede hacer todo lo que dije antes? Ventanilla única de inversiones o llamada BUI. Le vamos a esto. Recuerden que aparte que queda grabado todo, la presentación del curso, el PowerPoint está se va a colocar en la plataforma, bueno, cuando terminemos. Y lo va a tener usted accesible. Ventanilla única de inversiones es
físicamente de la gasolinera Plaza El Sol, 1,5 cuadra al sur. Pero sí, ahora tenemos la ventaja de que ya no tenemos que trasladarnos y todo lo puede encontrar desde la web. Ahí le aparece la página web, se le denomina BUI. ¿Qué puede encontrar en la BUI? Asesoría en el proceso de formalización de la empresa, pero primero para esa asesoría usted tiene que quedar claro si usted quiere ser persona natural o persona jurídica. Persona jurídica cuando estamos en sociedad. ¿Qué puede hacer en la BUI? Puede hacer la inscripción de la escritura de la Constitución. Si usted es persona natural, es como solamente como la cédula de la empresa. Es lo que aparece ahí. Número, registro único del contribuyente, el RUT. Ese RUT es igual que la cédula. La cédula como persona y el RUT es su cédula como negocio. Si soy persona natural, mi RUT como persona natural. Si soy en sociedad, mi RUT como sociedad, que es diferente. Y ahí también nos dan el número RUT y nos dan la constancia de la matrícula municipal y el número patronal. Todo eso lo podemos hacer en la BUI, Ventanilla Única de Inversiones. Ahí queda el espacio físicamente para llegar y de manera digital. Registro de la propiedad intelectual, lo que hablábamos antes. Todo esto yo lo puedo ir haciendo mientras no necesito ya tener mi local o empezar a vender tanto. Yo lo puedo ir haciendo paralelamente. Registro de la propiedad intelectual, el costado este del Hotel Intercontinental, Metrocentro, o términos más populares, detrás de Metrocentro, por donde era el chamán, o alguien que no se ubique todavía, por donde venden toallas y perritos muy caros, ahí en esa parte, usted va a ver, está la parte que dice registro de propiedad intelectual. También tiene las páginas web. ¿Qué hacemos en el registro de la propiedad intelectual? Usted puede ir. Es gratis la mayoría de los trámites. El que ya es un poquito más costoso es uno que vale $20, que es un examen que se llama examen de fondo, para ver el nombre de si hay otras marcas como registradas igual y que no pase ese proceso. Entonces, el registro de signos distintivos. Ahí, por eso es que no es necesario cuando usted llegue a registrar su marca que ya esté decidido si va como persona natural o si va como sociedad. Porque digamos, si yo voy con mi marca Solecito y voy como titular, persona natural, Olga, entonces Olga registra su marca como titular. ¿Qué significa eso? Que garantiza el derecho exclusivo a utilizarla. Perdón, a utilizarla en las diferentes actividades, bienes y servicios como Olga. Si usted es la dueña, si usted dice, no, es la sociedad, productos nicaragüenses en especie, por ejemplo, la sociedad Infesa, por decir cualquier cosa. Entonces, esa sociedad, la dueña, concede al legítimo titular el derecho de impedir que terceros utilicen sus signos sin su consentimiento. Y ese es uno de los problemas que actualmente todavía tienen los emprendedores, tanto microemprendedores como medianas empresas. Las grandes empresas no tanto, pero en los microemprendedores se da más, que no registramos la marca. No hacemos este proceso de ir al registro de la propiedad intelectual, creemos que es muy caro, que son demasiados trámites y empezamos a vender y vender y vender y tal vez nos va bien y no hemos registrado la marca. Entonces viene otro que tiene el mismo nombre y entramos en problemas. ¿Y qué te da este derecho? Te da este derecho de impedir que el otro que no se ha registrado siga vendiendo. Se hace el proceso que se le llama examen de fondo y pasa 3 meses tu nombre, mi nombre es Solecito, pasa 3 meses análisis y se va a la Gaceta. Si en esos 3 meses no existe nadie que diga que tiene ese mismo nombre, entonces el nombre Solecito queda autorizado para Olga Rodríguez Lumbí, te dan el derecho, aparece un código, ese es tu número de registro de la propiedad, se pagan esos $20, creo que tal vez algo como 100, 200, no sé, por otros, los sellos y lo demás, pero también algo importante que para ese momento ya tenemos que llevar diseñada el logotipo,
porque te piden unas etiquetas de muestra tamaño 1 por 1, impresas y digitales. Entonces ya la tienes que llevar diseñada. Pero si nos fijamos, esto es independiente de que estemos vendiendo o no. Si nosotros somos emprendimiento alimenticio, por ejemplo, si me dedicase si empresas Solecito, la marca Solecito, se dedica a vender especias, canela, clavo de olor, todas las especies que conocemos, entonces yo tengo que tener un código de mi registro sanitario y mi licencia sanitaria. Eso lo hago en el Conchita Palacio. Aquí ponemos las coordenadas, pero hay que también establecer. No es lo mismo registro sanitario que licencia sanitaria. Hay algunos emprendedores que lo confunden. Cuando estamos hablando de licencia sanitaria, licencia sanitaria es un certificado que lo pueden ver en la entrada de algún negocio que el MINSA te da al espacio físico donde estás elaborando el producto. Es decir, ese diploma o ese certificado que el MINSA emite es cuando garantizamos que el espacio físico está acondicionado idóneamente para elaborar ese producto. Ahí estamos hablando de licencia sanitaria. Es ese permiso al local. Y ahora, si hablamos de registro sanitario, es un número que certifica que el producto está idóneamente elaborado. Entonces hablamos licencia sanitaria, el espacio físico. Registro sanitario es el número para el producto. Aquí sí hay un punto de quiebre. ¿En qué cosa? No hay registro sanitario sin licencia sanitaria. Y para tener licencia sanitaria necesito acondicionar el espacio. Aquí sí los dos van de la mano. Entonces yo primero aquí tengo que invertir con los requerimientos del MINSA para la licencia sanitaria. Y hay una tabla que está en la web y la pueden ver sobre los requisitos mínimos para poder pasar el control del MINSA y que te puedan proveer de tu licencia sanitaria. Entonces, si es una empresa o un emprendimiento de alimentos, va a necesitar un lugar cerrado, lejos de animales, con ventilación, apropiada, con iluminación apropiada, y hay un checklist que vas llenando y te dirigís al centro de salud más cercano para solicitar la inspección. El inspector revisa con el checklist y te da la aprobación. Más o menos dura unos 3 semanas, un mes, que te den la aprobación estamos hablando de la licencia sanitaria. Para que con eso lleves tus muestras de productos, generalmente son 7, dependiendo de la cantidad, pues, si es en litros o en gramos, y con esos productos vas a pedir tu registro sanitario. Ya es un proceso más delicado y más específico. Tenemos otro punto donde activar tu emprendimiento, el MEDCA, el Ministerio de Economía Familiar. Usted gratis puede participar en las ferias del MEDCA. Va a cualquier sucursal, que en cada departamento hay una sucursal municipal. Puede ubicarse también por la web. Yo intenté pasantías para emprendedores de la universidad y nos aceptaron que ellos empezaran a vender sus productos como emprendedores que están iniciando. Es totalmente gratuito, solo tienes que participar en las ferias que hay, y la feria sigue siendo una oportunidad para que vendamos. Los emprendedores que están empezando su emprendimiento, pues si son productos que se puedan vender comestibles o de otro tipo, vayan a las ferias. Es cierto, hay personas que dicen, ¿qué voy a ir a hacer a una feria? Que estar ahí, que en el toldo, que estar solo ahí. Pero fíjese que todavía, a pesar de las tecnologías, sigue funcionando el voz a voz. Es una de las publicidades que va a seguir siempre. Entonces alguien te miró en una feria y te da a conocer. En la feria no es que la cantidad que vendas, sino cuánta gente está escuchando tu marca, la está conociendo. Te ubicas, ¿dónde te podemos encontrar? En la feria de tal lugar. Entonces las ferias siguen siendo. El código de barras antes no era muy
como era uno de los trámites que se activaban por último, pero ahora casi la mayoría de negocios te piden código de barras para poder accesar. El código de barras lo encontramos en Plaza España, Rotonda del Huehuense, 300 metros al sur. Y está en la Cámara de Industrias. Entonces, el código de barras sí es caro. De todos los trámites que tenemos aquí, el código de barras es uno de los más caros. Hace más o menos 3 años andaba por $300 más o menos por ahí. Entonces, el código de barras sí, por eso es que casi siempre se deja de último, porque es uno de los más costosos. Bueno, y más o menos vimos por dónde anda la... vamos a leer aquí, que no la había leído, perdón. Mi mamá dice, Luis, lo primero que hizo fue el registro de marca. La marca es JB Jenny Valerio. Excelente, Luis, porque fíjense que después una de las cuestiones que pasa es que las personas van vendiendo, pues yo primero que se le vaya abriendo los mercados a todos y empiezan a vender, a tener oportunidad y sin haber registrado la marca. Y eso es algo que no lo podemos hacer, no podemos darnos ese lujo de estar sin registrar marca. Otra cosa, otro aspecto, para los que trabajan con, con emprendimientos de servicios. Los emprendimientos de servicios también tienen que registrar marcas. No es solamente los emprendimientos, los emprendimientos productivos. Me hacen el favor y me dicen si se ve que cambié de imagen, que ya no se esté, que dice guía, actividad 4, se mira, no se ve. Si alguien me dice si se ve, se está proyectando. Ah, bueno, ahí dijeron que sí, parece, creo. Entonces, vean, como vieron, lo de hoy ya es más práctico, tienen que tener su idea. Solo vamos a tener una tarea para la siguiente sesión. Hay personas que no han enviado su tarea de la sesión anterior, les vamos a dar más tiempo, pero me dicen para esperarlos un poco más. Recuerden que estas tareas son bien prácticas y ya son sobre su emprendimiento. Esta tarea que vamos a tener se llama Historieta de mi idea emprendedora. O si lo quieren llamar cómic de mi idea emprendedora. Entonces, ¿qué significa eso? Y aquí les pongo un ejemplo de una historieta como las de Mafalda. Pero tienen que ir a la plataforma y ver las técnicas de creatividad que dijimos. Van a ver el video de Walt Disney sobre la técnica de él y vamos a leer, aparece en formato libro, la parte que dice la influencia de las emociones en el proceso emprendedor. Después que leamos todo ese material y veamos ese video, definimos tu idea emprendedora, preferiblemente de base tecnológica o relacionada al ámbito de trabajo. Aplicas tu idea a la técnica de Walt Disney y luego elaboras tu tira cómica o historieta de tu idea emprendedora. Y ahí le vamos dando el guión de cómo la tiene que ir trabajando, etcétera. Parecerá sencillo, pero no es. Este es el primer paso. Cuando usted elabore su historieta emprendedora, ya es la práctica de qué es la idea con la que se quiere casar de emprendimiento, porque va a tener que contar la historia en esa historieta emprendedora. Bueno, si no tenemos preguntas, nos pasamos un poco más. Gracias a todos los que estuvieron participando, que decidimos abrir la sesión, aunque no tuviéramos todo el grupo que tuvimos antes, pero recuerden que queda en plataforma y no queríamos perder la sesión. La sesión de la siguiente semana, Dios mediante, el próximo lunes, va a ser sobre modelos de negocio. Ya vamos a hacer nuestro modelo Canvas, por eso es tan necesario que usted ya tenga su idea de negocio. ¿Cuál va a ser su idea de negocio? Les deseamos buena semana y esperamos que haya sido de su total agrado los contenidos que estudiamos hoy. Buenas noches y hasta pronto. Cualquier pregunta, recuerden que estamos siempre en chat en la plataforma para dudas que tenga sobre los trabajos que venimos realizando. Buenas noches y hasta pronto.